Bueno, vamos a empezar la palabra. Antes de empezar la prédica en sí, ah, como hemos tenido recién las votaciones, bueno, las elecciones, y yo me ponía a pensar, porque claro, uno ve en las redes sociales o cuando hablan las personas, las preocupaciones que tienen, y Dios me hacía recuerdo de cuando pidió a Esdras y a otras personas que vayan a reconstruir la ciudad. El pueblo de Israel estaba en cautiverio en Babilonia y Dios puso en el corazón de Esdras y de otros que vayan a reconstruir la ciudad de Jerusalén que había sido, que estaba abandonada, ¿no? Después de tantos años que ellos estaban en cautiverio, en una ciudad abandonada y destruida. Y ellos fueron en obediencia a reconstruir la ciudad y no es fácil, no era fácil construir algo que estaba reconstruir algo que estaba en ruinas, estaban desmoralizados, alrededor había gente de otras naciones que se burlaban de ellos, que los amenazaban, ¿no? Si podemos leer la historia, pueden leer en Esdras, no fue sencillo reconstruir la ciudad, ¿no? Pero cuando lean la historia en Esdras, hay una parte que ellos están construyendo un muro y dice que venían y se burlaban y decían que sobre ese muro, cuando tenían de construirle no sé, una zorra, un animalito cualquiera, podía tumbar el muro. O sea, se burlaron, ¿no? Porque ellos estaban haciendo de la noche a la mañana un muro para rodear la ciudad que se construía en años. Y cuando terminaron de construir el muro, dice que en el muro, para mostrar que no era un muro cualquiera que podían destruirlo, se subieron los sacerdotes, se subieron gente del pueblo y todos danzaron sobre el muro para mostrar que no era un muro que podía derribarse. Entonces, yo quisiera que abran un momento sus Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127, 1 y 2, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice que si Dios no edifica y si Dios no guarda, en vano hace el resto. Entonces, esta es una palabra de exhortación y ánimo para nosotros. Nosotros como hijos de Dios, me gustó, creo que fue Tochi en el Face que compartió, no somos de izquierda ni de derecha, somos de arriba, del cielo. Nosotros como cristianos no tenemos una camiseta política. Nosotros como cristianos estamos llamados a orar por nuestras autoridades. La palabra dice que oremos por nuestras autoridades y también que clamemos por la paz de la nación donde estamos. Quisiera que abramos un momentito en Jeremías 31, no, 29:7, perdón. Jeremías 29:7. Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios de este aparatito. Como decía Santiago, podemos leer en Santiago, dice que la lengua lo usamos para bendecir y también para maldecir, para dar ánimo y también para causar desánimo. Entonces nosotros como los hijos de Dios, que no somos de este mundo, para nosotros es indistinto quién esté gobernando, porque nosotros no somos como en aquel entonces en el pueblo de Israel. Ellos ya tenían un rey y sin embargo empezaron a pedir rey, ¿verdad? Y así Dios les mandó a Saúl. Y luego hubieron muchos reyes, pero Dios, ¿qué le dijo en esa ocasión? Dijo al pueblo, o sea, no han despreciado a una persona, me han despreciado a mí, que yo soy el rey de Israel. Entonces, sobre Bolivia hay un Dios y hay un rey, porque Dios reina sobre todo y sobre todos. Él inclina los corazones, dice en Proverbios
21:1 pueden leer que la palma de sus manos es como agua, el corazón del rey, y que lo inclina a donde él quiere. Entonces, nosotros solo estamos llamados, como dice la palabra, a orar sin cesar, a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Y a orar por nuestra nación, a bendecirla, pidiéndole que la paz de Dios sea en nuestra nación. Entonces, no tenemos que caer en desánimo ni causar desánimo. Nosotros tenemos que ser como pueblo de Dios los que demos el testimonio, el ejemplo, orando, bendiciendo a nuestro país. No podemos nosotros, yo escucho mucho, ¿no? Diciendo, así ha sido, eso ha pasado ya. Si el pasado no nos ha enseñado algo bueno, no podemos vivir diciendo lo malo que fue. Nosotros tenemos el presente para construir. ¿Cómo vamos a construir nosotros como hijos de Dios? Orando y siendo testimonio. De a poco, esa ciudad que reconstruyeron estas y los demás, la construyeron de a poco, piedra por piedra, pero tuvieron que haber personas que quieran hacerlo, tener un corazón para construir. Alrededor de ellos había muchos que se burlaban, muchos que se quejaban, muchos que maldecían la reconstrucción de esa ciudad. Igual aquí hay muchos que se quejan y que hablan todo lo que sea sobre nuestro país, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a reconstruir piedra por piedra esta nación, no sobre un cimiento político ni mundano, sino sobre la palabra de Dios, y eso es con testimonio y con oración. Entonces yo les animo, hermanos, a que siempre oremos, orar por nuestras autoridades. No solamente es algo de hace un año atrás, ni de este año para las elecciones. Orar por nuestro país es todos los días de nuestra vida. Orar por nuestras autoridades es un mandamiento de Dios. Dios nos ha ordenado orar por ellos y orar por el lugar donde vivimos. No somos de este mundo. Así hemos sido, como decía en Jeremías, hemos sido transportados a esta ciudad, a este país, porque Dios ha querido que nazcamos en este país, ¿verdad? Y en la ciudad que vivimos. Dice que oremos, que dice en Jeremías 29:7, repito, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Procurar la paz en nuestro país y rogar por nuestro país, porque en su paz tendremos nosotros también paz. Si hay paz en Bolivia, nosotros vamos a tener paz. Dios nos ha mandado claramente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros y tomar decisiones claras, entendiendo que no somos de este mundo. Nosotros no somos de aquí, somos del reino de los cielos. Aquí solo estamos de paso. Ahora sí, vamos a empezar con la palabra. A comienzo de año hicimos un estudio sobre los atributos de Dios, ¿no? Algunos los mandamos en audio, otros algunos pude darlos, uno o dos temas pude darlos personalmente y luego algunos aún los mandé en forma escrita. Si alguno quiere nuevamente el estudio, lo puedo mandar en forma escrita a los grupos, no hay problema, sobre los atributos de Dios. Y cuando hicimos el estudio de los atributos de Dios, vimos que la única forma de conocer a Dios es por medio de Jesucristo y que la única forma de conocer al Hijo, a Jesucristo, es por medio de las Escrituras. Y aprendimos sobre la importancia que implica conocer los atributos de Dios. Hemos aprendido que todos sus atributos nos arrojan la luz para entender quién es realmente Dios, conocer su carácter, por qué Él es así, cómo Él es. También aprendimos que una relación saludable con Dios viene como resultado de un conocimiento saludable de Dios. Aprendimos que nuestra perspectiva, nuestra forma de ver de Dios será muy finita y limitada si no le dedicamos tiempo al estudio de su carácter. Aprendimos que estudiar su carácter es de vital importancia para vivir las verdades escritas en su palabra. Eso nos ayuda a vivir lo que dice su palabra. Y sobre todo porque ese es nuestro propósito principal. Si vemos en Juan 17:3, por favor, Juan 17:3. Dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
Esta es la vida eterna, este es nuestro propósito, conocer al Señor. Y entonces cuando aprendimos respecto a los atributos, todos los temas que vimos que el preámbulo que hice al estudio fue respecto a Peniel, ¿no? Que en Peniel estaba el secreto. Y el secreto, ¿cuál era? La intimidad. Era estar cara a cara con el Señor, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a empezar una serie de enseñanzas que no sé cuánto van a durar, dependiendo cómo las vaya desarrollando, sobre los 10 mandamientos. Entendiendo que a Dios lo conocemos a través de la intimidad con Él, con su palabra, ¿no? Que es ahí donde en la intimidad Dios muestra los atributos que Él tiene. En la intimidad conocemos la santidad, la justicia, el amor, todo lo que es Dios, todos sus atributos, su carácter. Es la única forma de conocer a Dios en intimidad, como a cualquier persona se la conoce a través de la intimidad, ¿no? Y mientras más conocemos a Dios y conocemos sus atributos en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios, es que también nuestro amor y nuestra adoración hacia Dios crece, ¿no? Y cuando nuestro amor y adoración crece hacia Dios, también nuestra obediencia. Por eso nuestras vidas cambian. Por eso empezamos a vivir la palabra de Dios, ¿no? Empezamos a obedecer la voluntad de Dios y a buscar obedecerla. No, no en vano dice en Juan 14, 21, por favor. Juan 14, 21. En Juan 14, 21. No, que está así. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces vamos a empezar una serie de estudios sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Toda nación tiene una serie de estatutos y normas, ¿no? Y esa serie de estatutos y normas, por ejemplo, como en Bolivia, desembocan ¿en qué? En esto. No sé si se ve, una constitución política del Estado, ¿no ve? Es decir, que esa constitución, ¿no? Esa serie de estatutos y normas reflejan cómo es un país, para que, o sea, podemos conocer de alguna manera cómo es ese país o esa nación por su constitución, por las leyes que tiene, ¿no? ¿Qué es una constitución? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Como su nombre sugiere, sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad, derechos y obligaciones de las personas que viven en ese país. Es decir, que en una constitución, a través de esos estatutos, de esas normas que tiene este país, podemos conocer cómo está organizado, cómo está compuesto. Por ejemplo, Bolivia dice que es un país plurinacional con muchas naciones originarias, que tiene diversidad de lenguas, pese a que el español es la lengua que más se habla, la lengua castellana, pero habla de otras, ¿no ve? Del quechua, del guaraní, del aymara, ¿no? Habla de que se cree, por ejemplo, aún en la Constitución, si podemos leer en algún momento, los que saben, los que han estudiado, los abogados, sobre todo, en la nueva Constitución de Bolivia, bueno, del Estado Plurinacional de Bolivia, que así ahora nos llamamos, aún hablan de las creencias que tienen, de la cosmovisión, de la madre tierra y de las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros leemos la primera parte de lo que es la Constitución,
por ejemplo, en el caso de Bolivia, vamos a entender que, bueno, o sea, Bolivia es un país donde hay muchas naciones originarias, donde hablan diferentes idiomas, las creencias que tenemos, ¿verdad? Habla de todo, entonces sabemos, ¿no? Y esta constitución, estas leyes, de alguna manera, todos los bolivianos tenemos que saberla, ¿no? Aprenderla. Tal vez no como los abogados, tal vez no como los especialistas constitucionalistas, pero sí de alguna manera sabemos, hasta en el colegio nos enseñan, ¿no? Lo básico de la Constitución, de los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos de Bolivia nos enseñan. De la misma manera es aquí en la palabra de Dios. Todos sabemos cómo inició la nación del pueblo de Israel, ¿no? Todo empezó con Abraham, ¿no ve? Que Dios le hizo una promesa, le dijo que de él levantaría una gran nación, de su descendencia. Y él fue pasando esta promesa a Isaac, a Jacob, y Jacob ya tuvo los 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos, que luego fueron las 12 tribus de Israel. Y dice que, si ustedes podemos ver, hasta Jacob y sus 12 hijos todavía eran una familia, todavía no eran una nación, no eran conocidos como los israelitas, ¿no ve? ¿Cuándo fueron conocidos como una nación? Cuando hubo hambruna, una sequía en la tierra, y sabemos, ¿no?, que José, después de que fue vendido por sus hermanos a mercaderes y terminó como un esclavo y luego preso en Egipto, cuando José interpretó el sueño del faraón, fue levantado como un magistrado, por así decir, que después del faraón él manejaba a los asuntos de Egipto. Y entonces Egipto, que sí tuvo la prudencia y la sabiduría del Señor para proveerse y guardar grano y alimento para cuando venga la sequía, se convirtió en un proveedor no solamente para Egipto, sino para todas las naciones alrededor, entre ellas sus hermanos que fueron hasta Egipto a buscarle. Y bueno, recibieron no solamente granos, sino que José les dijo, vengan a vivir aquí a Egipto, porque aquí hay comida, aquí yo tengo un buen puesto, vamos a estar bien, ¿no? Y así fue, ¿no? Él dice que Jacob con todos sus hijos y las mujeres de sus hijos y los nietos y los sirvientes, todo, se fueron para Egipto, ¿no? Y les dieron un lugar en Egipto para que ellos puedan vivir. Y así vivieron durante muchos años, ¿no? Hasta que falleció el faraón, digamos, en aquel tiempo de José, y hubo otro faraón, y se dieron cuenta que les llamaban los israelitas. ¿Por qué? Porque eran, Jacob ahora se llamaba Israel, ¿no ve? Entonces eran los hijos de Israel, entonces los llamaron los israelitas. Y empezaron a decir, estos los israelitas se han multiplicado y se han vuelto una gran nación. Ya no son una familia que vivía en un terreno, en un territorio en Egipto, ahora se han vuelto una gran nación. Entonces ahí empezaron a esclavizarlos, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de Israel en Egipto como esclavos de los egipcios, ¿no? Y luego llega un momento en el que Dios levanta un hombre, a Moisés, le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto, a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Conocemos cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo hace cruzar por el Mar Rojo y lo lleva al desierto. Y ahí inicia el éxodo. Y es en el éxodo, al iniciar el éxodo, que Dios les da los 10 mandamientos. En pocas palabras, aquí en la palabra, así como les he mostrado el librito de la Constitución Política del Estado de Bolivia, aquí está nuestra Constitución Política de nosotros, del pueblo de Dios. No solo es del pueblo de Israel natural, sino también de nosotros, el pueblo Israel espiritual. Y los 10 mandamientos o el decálogo que se engloba, que en sí lleva todo, está resumido en esos 10 mandamientos, todo lo que Dios quiere, la forma de vida
que debe tener el pueblo de Dios. Entonces, este es el estudio que vamos a ir desarrollando a través de, no sé si los domingos que me toque a mí predicar, que vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio, capítulo 5, 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardadlos para ponerlos por obra. Entonces, aquí vemos tanto en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, todo el tiempo, todos estos 3 libros, si podemos ver, es lleno de leyes, ¿no? De mandamientos. Todos en base, pero siempre está el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, y después empieza Dios a dar leyes que se mueven en base a esos mandamientos. Y Dios le dice aquí: oye Israel, es una nación, nosotros, oigan, estos son los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, que dice: aprendedlos, guardadlos y ponerlos por obra, ¿no? Es igual que en cualquier nación o en nuestra nación. Nosotros los aprendemos, tenemos que guardar las leyes de nuestro país y ponerlas por obra, porque de lo contrario, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando una persona no cumple la ley o alguna cosa que está, o algún estatuto o decreto o norma que está en la Constitución, va a la cárcel, ¿no? O cumple, tiene que tener una sanción. ¿Por qué? Porque ha incumplido a una norma, ¿verdad? Igual es en la palabra de Dios. Dios nos ha dado los 10 mandamientos, el decálogo, y nosotros, ¿para qué? Para que los aprendamos, ya podamos entenderlos. En este tiempo que hagamos el estudio, vamos a aprenderlos, ¿no ve? Para que los guardemos. Pues en la palabra de Dios, que el que guarda mis mandamientos, me ama, hemos leído, ¿no ven, Juan? El que guarda mis mandamientos, me ama. Y para ponerlos por obra. Tenemos que ponerlos por obra, ¿ya? Y vamos a leer, por favor, en Éxodo, capítulo 20, el decálogo. Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Estos son los 10 mandamientos. Este es el decálogo. Es que vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes reuniones. Hoy estoy haciendo un preámbulo respecto al tema. Entonces, ¿cómo inicia la presentación? O sea, los 10 mandamientos, cuando Dios habla. Ustedes pueden ver tanto en Éxodo como en Deuteronomio, Dios habló directamente al pueblo, audiblemente al pueblo, y les dio el decálogo, ya para que no digan invento de Moisés, no, sino Dios directamente les dijo, sobre estos estatutos, ustedes tienen que vivir, entendiendo que yo soy el rey, yo soy un Dios santo y ustedes son una nación apartada para mí. Porque eso es Israel, una nación apartada para Dios. Por eso es que tiene otras normas y estatutos distintas a las de las otras naciones. Tanto el Israel natural en aquel entonces y hoy en día, supongo, pero el Israel espiritual con mayor razón, estos son los estatutos que rigen el reino de Dios, porque Él es el rey. Y de sus labios Él nos dijo, de esta manera deben vivir y esto es lo que deben obedecer. Entonces inicia diciéndoles, dándoles su identidad, ¿no? La identidad de Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué es lo primero que le dice al pueblo de Israel? Yo soy Jehová tu Dios. Establece que hay un rey y que hay un pueblo. Yo soy el rey y ustedes son mi pueblo. Yo soy su Dios y ustedes son los que me adoran. Esto es algo muy importante. Esta es la base para nuestra vida cristiana, nuestra vida. Es más, el momento en el que hemos nacido de nuevo, lo primero que hemos reconocido es que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Por eso somos sus hijos, por eso somos su pueblo, porque hemos reconocido esto. Yo soy Jehová tu Dios. Establece a un rey y a su pueblo. No solo identifica su reinado y su deidad, sino que también establece, que continúa diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué establece Dios desde el Éxodo? ¿Qué es Dios para nosotros? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Ya no solo les dice, yo soy Jehová tu Dios, sino que ustedes me pertenecen como pueblo. ¿Por qué? Porque yo los redimí. Nosotros entendemos que la redención es cuando nosotros somos esclavos y somos culpables y tenemos que pagar un alto precio que no hay cómo pagarlo. Y Dios manda a su Hijo y Jesús da su vida en rescate, en redención por nosotros, para que nosotros le pertenezcamos y volvamos a ser suyos, sus hijos, su pueblo, a Él. Entonces, aquí no solamente nos dice, yo soy el rey, sino que ustedes me pertenecen porque yo soy su redentor, yo soy su salvador, yo los liberé, yo los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí en lo natural al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, a nosotros nos sacó del Egipto espiritual. Estábamos nosotros muertos en nuestros pecados y hemos nacido de nuevo, nos ha dado una nueva vida para vivir con Él. Hemos dejado de vivir nuestra vida para vivir con Él, hemos sido redimidos y salvos por el Señor. Vamos a leer, por favor, Romanos 4, 13 al 16. Romanos 4, 13 al 16.
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Entonces, aquí queda establecido que este decálogo y esta ley no solo fue para Israel en el Antiguo Testamento, sino también para nosotros, los de la fe. ¿Verdad? ¿Qué dice, por favor, en Romanos 6, 15 al 18? Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué dice aquí? Que porque nosotros estamos bajo la gracia y creemos en el Señor Jesucristo que ha muerto por nuestros pecados, nosotros tenemos libertad para seguir pecando y para vivir a nuestra manera y no bajo la ley. Dice no. ¿Por qué? Porque a quien nos sometemos, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿a quién obedecemos? Es a quién servimos. Y nosotros dice que somos, al final dice, vinisteis a ser siervos de justicia. Nosotros somos siervos de ¿qué? De justicia. De justicia. Entonces, para nosotros también es el decálogo de los 10 mandamientos. Entonces, ambos textos que hemos leído de Romanos establecen 3 cosas. Que nosotros somos el pueblo de Dios y que tenemos el mismo Dios, Rey, Salvador y Redentor que el pueblo de Israel ese día en el que se enseñó los 10 mandamientos. 2, que nosotros servimos al mismo Dios que ellos. Y 3, que nosotros por la justicia servimos, obedecemos y nos regimos por los mismos mandamientos. Porque lamentablemente hoy en día en la iglesia, por eso es que no se quiere hablar mucho del pecado en las iglesias y de muchas cosas, porque la gente prefiere decir, no, bajo la gracia es distinta, es distinto. No, eso era en la ley, eso era antes de que Jesús muera. No es bajo la gracia. Pero entonces Dios nos hubiese dado solo el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Pero Dios nos ha dado toda su palabra, porque es como decir, voy a dividir la constitución política del Estado de Bolivia en la mitad. La primera parte no la quiero anticuada, y porque habla, no sé, de un montón de cosas, y la otra sí me gusta. Pero no es así. Porque al contrario, si alguna vez, creo que fue el pastor que dijo, el pastor Humberto, que dijo que la gracia exige más que la ley. Porque la ley nos decía que no matemos, pero la gracia nos dice que amemos a nuestros enemigos y que hagamos cosas buenas por ellos. ¿Se dan cuenta?
La ley decía, no adulterarás, pero la gracia dice que cualquiera que viendo codiciare ya ha adulterado. O sea que la gracia es más exigente, exige más que la ley. Pero la gracia exige que vivamos la ley, pero en el espíritu de la gracia y de la justicia. Porque ahora vivimos en una nueva vida con el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora entendemos. En resumen, la ley refleja a quién servimos, porque a quien obedecemos es a quien adoramos y servimos. Y esto nos da identidad de quiénes somos y a quién y dónde pertenecemos. Entonces, vamos a leer ahora, por favor, Isaías 45, 21 al 22. Isaías 45, 21 al 22. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y leamos ahora en 1 Corintios 8, 4 al 6. 1 Corintios 8, 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Este principio, esta verdad, es el principio que rige nuestra vida como cristianos. Que hay un solo Dios, solo hay un Dios. Y es a este Dios al que debemos servir, obedecer y amar. Esta es la base de la vida cristiana, de nuestras vidas. Solo hay un Dios. Esa es la verdad que vino a nuestras vidas. Cuando hemos conocido al Señor, la luz de Dios ha resplandecido y hemos creído que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Hemos entendido, y esta verdad es la base sobre la cual nosotros edificamos. Dice que Jesús, esa verdad, vino a ser la piedra angular de la edificación, la piedra más importante de la base de la edificación de la iglesia y de nuestras vidas. El entender que solo hay un Dios. Todos los demás, todos los otros dioses que el ser humano, porque el ser humano siempre se hace dioses desde el principio. Siempre ha adorado un montón de cosas y hoy en día también. Es más, hoy en día el mayor problema es que somos aún adoradores de nosotros mismos. El ser humano siempre ha servido a todo, a sus propios intereses y le ha puesto nombre de dioses. Pero aquí dice, y nosotros tenemos que tener claro, porque esa es la única verdad que tenemos que vivir nosotros, es que solo hay un Dios y es a ese Dios al cual nosotros debemos servir, obedecer y amar. Esto es algo claro que tenemos que tener nosotros, porque todo el tiempo vamos a estar examinando nuestras vidas constantemente para ver si en nuestra vida no hay dioses ajenos. Porque claro, o sea, nosotros decimos, no, yo ya no tengo a la Virgencita, al Santito que tenía ahí, no sé, pues yo ya no tengo, yo ya no chayo a la Pachamama. Pero eso no solo esos son dioses que tal vez en un momento de nuestra vida hemos creído y los hemos seguido, son costumbres que hemos aprendido y las hemos seguido. Hoy en día, aún dentro de las iglesias, hay otros dioses.
y el mayor de ellos es uno mismo. La complacencia a nosotros mismos. ¿Y en qué nos damos cuenta? ¿Cómo podemos distinguir cuando hay un Dios ajeno en nuestras vidas? La regla de oro. A quién servimos, a quién obedecemos y amamos, ese es el Dios que estamos sirviendo. De nuestras vidas, dice la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores, porque amaremos más a uno y aborreceremos al otro. Entonces tenemos que examinar nuestras vidas, decirle, Señor, en mi vida te pido, Padre, por favor, que tú me ayudes a detectar cuando no te estoy obedeciendo. Porque dice que el que me obedece, ama. El que obedece y guarda mis mandamientos es el que me ama. Hemos leído en Juan. El que me obedece y guarda mis mandamientos es el que me ama. Esa es la regla. Este principio rige nuestras vidas. Es lo que nosotros tenemos que examinar todo el tiempo en nuestras vidas. Y es en lo que normalmente caemos, por lo cual siempre volvemos al Señor pidiéndole perdón, porque nosotros tenemos una facilidad enorme de tener dioses ajenos en nuestras vidas. Y sobre todo nosotros mismos, la autocomplacencia. Continuemos. Entonces, debemos dejar en claro que en un reino hay un rey soberano que reina bajo su voluntad. Es lo que hemos aprendido en los atributos. Que Dios es soberano, omnisciente, omnipotente. En todos los atributos de Dios hemos entendido eso. ¿Quién es Él? Y que Él reina bajo esos atributos, bajo su voluntad. Un pueblo que se debe al rey y se beneficia del rey. Ese es el segundo punto que vamos a ver, que cuando tenemos un rey y hay estos mandamientos, el ser el pueblo, no solo tenemos un rey al cual nos debemos, sino también que somos beneficiados por el rey. Y también está claro que en un reino siempre hay leyes y estatutos que permiten vivir en ese reino. La forma de vida en ese reino es bajo leyes y estatutos, en cualquier nación, ¿verdad? Si queremos vivir, no sé, en los Estados Unidos, tenemos que vivir bajo las leyes, las normas, los estatutos de ese país y obedecerlas. ¿No ve? Aunque hayan cosas que no son como en Bolivia. Por ejemplo, aquí en Bolivia tiras la basura y con suerte te miran chueco. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, tiras la basura y te multan. Aquí en Bolivia nuestros perritos dejan adornos por todas las calles. En otros países, si tú sales con tu perrito, tienes que levantar lo que hace tu perrito porque también puedes tener dificultades. Entonces, nosotros nos regimos según los estatutos, las normas, y nosotros como pueblo de Dios, dicen, somos un pueblo santo. Leemos en la palabra, ¿no es? Somos nación santa, de Dios separada. Entonces, no tenemos que ser como las otras naciones. Nuestra vida, nosotros tenemos que examinar y darnos cuenta. Desde que conozco al Señor, no soy como antes y no soy como en las otras naciones. ¿Por qué nos regimos? Porque el Espíritu Santo provoca en nosotros y nos regimos por las normas del reino de Dios. Y si nos damos cuenta, empezamos a vivir el decálogo. Dios quiere que entendamos cuáles son los estatutos, aprendamos, para que no seamos así como en el colegio, digamos, nos enseñan, ¿no? De la Constitución, digamos, de Bolivia, nos enseñan algunas leyes, algunos derechos, algunas obligaciones, tenemos un conocimiento, por aquí pasó, pero un abogado, un constitucionalista, tiene un mayor conocimiento profundo de las leyes, ¿no ve? Es lo mismo, Dios quiere que nosotros aprendamos a entender los principios del reino. ¿Por qué el reino? Cómo se rige, cómo se vive en el reino de Dios y cómo se sirve al rey. Porque al rey se le sirve con obediencia. Así se le ama al rey. Entonces, vamos a leer, por favor, Santiago 1, 21 al 25. Primero Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y por favor, 2 de Corintios 3, 14 al 16. 2 de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Desde el momento en el cual nosotros hemos conocido al Señor, el velo ha sido quitado. Y dice que nosotros podemos, lo que ellos no entienden, lo que para ellos es solamente un montón de reglas, para nosotros es vida. Entonces, mediante este estudio de los 10 mandamientos, este estudio lo vamos a hacer a través del velo de la redención. Vamos a hacer un estudio de los 10 mandamientos a través del velo de la redención, de la gracia y de la libertad del Espíritu, para vida, a fin de aprender a vivir como nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Antes de partir de esta tierra, el Señor Jesús dio una comisión a sus discípulos, la cual nos las ha dado a todos nosotros, para que pase generación por generación. Y está en Mateo 28, 19, 20. Vamos a leer, por favor, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a aprender a través de este estudio estas cosas que Dios nos ha mandado, estos principios, pero a través del velo que es Jesucristo, a través de la gracia, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, en la ley de la libertad. Aprenderemos a guardar los mandamientos de Dios y a usar la ley en forma legítima, es decir, porque somos hijos de Dios y amamos a nuestro Padre y hemos recibido una nueva naturaleza, la cual se rige según los principios de Dios. Esta es la forma legítima de vivir, de usar la ley. Porque somos, en consecuencia de, nadie que no es nacido de nuevo puede vivir la ley legítimamente. Nadie, solo los nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, porque somos el pueblo de Dios, porque somos hijos, podemos vivir. Es como decir, si yo nazco aquí en Bolivia, porque soy boliviano y porque estoy en Bolivia y soy ciudadana de Bolivia, puedo vivir la ley que está establecida en Bolivia. Imagínense que yo diga aquí, ahora yo voy a vivir según las leyes de China, pero yo vivo aquí en Bolivia, voy a vivir según las leyes de China, porque yo quiero, me voy a esforzar de vivir con las leyes de China. No tiene sentido, porque no soy ni de China, pero tampoco estoy viviendo en China. Entonces, no requiere mi vida que viva conforme a una ley y un estatuto extraño a la ciudadanía que tengo y al lugar donde vivo. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino y vivimos en el reino. Y al ser ciudadanos del reino y vivir en el reino, legítimamente, hijos por la sangre y el sacrificio de Jesucristo, nosotros debemos vivir según los estatutos y las normas del reino. Y tenemos el poder para hacerlo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha dado el poder,
porque es eso, o sea, el estar en ese lugar es el poder que te da de vivir de esa manera. Tienes las obligaciones y los derechos de ciudadano. No sé si se entiende, ¿no? Cuando estoy, digamos, en Bolivia, siendo ciudadana boliviana, tengo los deberes y las obligaciones de toda ciudadana de Bolivia. Tengo todos los derechos, ¿verdad? Los derechos como ciudadana de Bolivia, o sea, puedo transitar libremente, puedo trabajar libremente, puedo tener un seguro de salud. Todas las cosas que implica ser ciudadana boliviana las tengo, ¿verdad? Sí, pero digamos, si yo ahorita quiero ir, no sé, pues, no sé, a Europa, tengo que sacar un permiso para estar en Europa porque no soy ciudadana, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Yo tengo todos los derechos porque soy ciudadana boliviana. Tenemos los derechos y las obligaciones de los ciudadanos del reino. Y tenemos que conocerlos, porque por falta de conocimiento perece el pueblo. Hacemos mal, no sabemos, porque a veces tenemos falta de conocimiento. Vamos a leer, por favor, 1 Timoteo 1, 5 al 8. 1 Timoteo 1, 5, capítulo 1, 5 al 8. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El uso legítimo de la ley nos enseñará a ser testimonio y no tropiezo, a vivir en la sana doctrina y no juzgar e imponer costumbres y formas que después solo traen contienda. Ese es uno de los mayores problemas que hoy enfrenta la iglesia. Los extremos de una iglesia dividida, discutiendo de formas, ¿no? De cosas, y el extremo también de una iglesia tan relajada que ha puesto de lado la voluntad de Dios. Solo quieren la gracia, la misericordia, pero no entienden que en la gracia y la misericordia también hay obligaciones que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Entonces, vamos a aprender, cuando aprendemos a través del velo, aprendemos a usar la ley de Dios legítimamente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que la ley, dice que la ley, el propósito del mandamiento, dice, pues el propósito en el versículo 1, el mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso solamente es posible cuando somos hijos de Dios, de las cuales unos se han desviado, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, que dice la palabra de Dios, es buena. ¿Por qué es buena? Porque así se vive en el reino. Como ciudadanos del reino estamos aprendiendo a vivir como se vive en el reino. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Conocerle a Dios y vivir agradándole a Dios, que Él sepa que lo amamos, que lo adoramos. Tenemos que aprender a vivir según los principios del reino, pero para eso tenemos que estudiar, conocer. Vamos a leer un ejemplo más de un uso ilegítimo de la palabra, de los mandamientos. Marcos 7, 3 al 9. Marcos 7, 3 al 9. Aquí vemos a Jesús un día más predicando, cumpliendo su ministerio, y de pronto dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, entendamos esta parte, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos.
Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hoy en día que estamos con este tema del COVID, no sé, hasta videos han sacado de cómo lavarse las manos, no sé si han visto, ¿no? Hasta con cancioncita creo que hay. Entonces, que no sé qué hay que hacer el dedo gordo, que aquí un lado, no sé, las uñitas, 20 segundos, no sé. Es lo mismo que pasaba. O sea, Dios en sus ordenanzas les dijo que se laven las manos. Y en algún momento de la historia, no sé, uno dijo, hay que lavarse, no sé, con el jaboncito primero la parte de arriba, y el otro, no, mejor abajito. No, hay que lavarse la uñita, el meñique primero, no, mejor el gordo. Y entonces hay que lavarse 5 minutos, no, hay que lavarse 10 minutos. Y cuando laven el vaso hay que lavar con ola, y otro dice, no, mejor con jabón, y el otro prefiere con ace. Entonces ese es el problema, que en la iglesia estamos igual. Por falta de conocimiento, dice que invalidamos el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Por falta de conocimiento de lo que realmente Dios ha establecido. Entonces empezamos a darle formas y utilizar costumbres y tradiciones y empezamos a pelearnos y empezamos a juzgar, a criticar, porque no entendemos. Entonces no hemos entendido lo que está en el corazón, en el propósito de la ley, sino simplemente estamos en las formas. Vamos a leer ahora Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En la palabra, además, o sea, están los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos es como que Dios los divide, los agrupa en dos, ¿no? El primer y gran mandamiento que dice amar a Dios, entonces son 4 mandamientos que se relacionan, que se enfocan al primer mandamiento, a nuestra relación con Dios, a cómo servirle, a cómo amarle, a cómo adorar a Dios. Y el segundo, dice, y el segundo es semejante, que amarás a tu prójimo. Los otros 6 mandamientos se enfocan en cómo nos relacionamos con las otras personas, con el resto. Pero tanto el uno como el otro, son la forma en la cual nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, adoramos a Dios sobre todas las cosas y servimos a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros amamos a Dios y cuando nosotros amamos al prójimo, de esa manera, de ambas maneras, como Dios manda, estamos adorándole a Dios y guardando sus mandamientos. Entonces, Dios da un principio ese día, ¿no? Porque
los judíos, los israelitas por años llevaban discutiendo, eso vamos a ver más adelante, no sé si el día de hoy, cuando vayamos desglosando los mandamientos, tenían más de 600 leyes y mandamientos, entonces siempre se las pasaban discutiendo de cuáles eran más importantes, para darle como un orden, ¿no? Cuáles eran más importantes. Y siempre dejando de lado lo que realmente es importante. O sea, por eso es que fueron para tentarle a Jesús, en unos fariseos, ¿no ve? Que ellos conocían la ley y de pronto querían decirle a Dios, o sea, nosotros vivimos peleándonos por ver cuál de los mandamientos, en qué orden es más importante, cuál es de mayor importancia, ¿no? Y aquí Jesús les está diciendo, o sea, en realidad, o sea, lo más importante es entender que Dios es uno y que hay que amarlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Si haces eso, no hay problema en el resto. Porque si haces eso, por eso viene el segundo. Porque si tú amas a Dios, en consecuencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos los 600 mandamientos se van a introducir en eso. Y nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que Dios nos pide o todas las cosas que hacemos están en eso, resumidas en amar a Dios, en adorar a Dios y por tanto amamos al prójimo. Todas las cosas las hacemos para Dios y también en consecuencia amamos y servimos y cuidamos las personas que Dios nos ha dado alrededor. Entonces Jesús les estaba diciendo, no hay un orden importante. Para Dios es lo mismo. El orden es lo de menos. Lo que importa es que si amas a Dios, el orden da lo mismo. A Dios lo vas a servir con todo en tu vida. Entonces, para finalizar, conocemos a Dios a través de sus atributos y su voluntad, porque Dios es santo. Y en su reino solo se puede vivir conforme a su santidad. Y también conocemos que Dios es justo y en su reino solo se puede vivir conforme a su justicia. Entonces, el aprender, pues este estudio que vamos a ir aprendiendo a través del velo, a través de la luz de Jesús, del Espíritu Santo, nos va a enseñar a vivir conforme a la naturaleza de nuestro Dios. Los demás mandamientos vamos a ir desglosándolos uno a uno o dos en dos, dependiendo de las siguientes enseñanzas. Eso es todo por hoy, hermanos. Vamos a orar, no sin antes recordarles, bueno, el domingo que viene, primero vamos a seguir teniendo las reuniones solamente por Zoom. A partir del 8 de noviembre tenemos las reuniones presenciales, pero también por Zoom, porque queremos que los hermanos como la Sole y su familia y sus amigos en Uyuni puedan seguir congregándose con nosotros a través de Zoom, y los hermanos que no están ahorita en Sucre, como Pablito, como su familia y otras personas, ¿no? Que también los saludamos. Hoy día Dios los bendiga a todos los que están en Uyuni, en Potosí y de otras ciudades que nos estén aquí hoy día con nosotros compartiendo. Los amamos, los bendecimos en el nombre del Señor y vamos a seguir con ustedes congregándonos a través del Zoom, pero con los que estamos aquí en Sucre quedan cordialmente invitados a partir del 8 de noviembre a las 10 de la mañana, los domingos, a congregarse en forma presencial en la casa. Le vamos a orar para terminar la palabra. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo de tu palabra, gracias por hablarnos, por enseñarnos. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero Padre, está en nuestro corazón conocerte a ti y aprender, Padre, a amarte, a guardar tus mandamientos y amarte, a servirte, Señor, como tú esperas, Padre.
te entrego esta semana que viene, la vida de mis hermanos, cada familia, cada hogar. Te entregamos, Señor. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y guardándonos en toda esta semana, Señor. De igual manera, hoy como casa, bendecimos a nuestro país, Señor. Padre, clamamos por nuestro país, pidiéndote que tu paz, que tu misericordia sean sobre Bolivia, Señor. Que no retires tu mirada, Señor. Que abras tus cielos, Padre, y des tu bendición a este país. Porque este país no necesita una persona. Este país te necesita a ti. Nosotros como casa te reconocemos a ti como el único rey de nuestras vidas y el único rey y Señor de este país. Y ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que tú gobiernes en este país, que tú, Padre amado, hagas conforme a tu voluntad, que nosotros como tu iglesia seamos un instrumento para clamar por paz, para bendecir este país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.